Hola, buen día. Esta es la tercera unidad del curso de CSS. En esta unidad vamos a ver unidades de medida y colores. Bueno, en esta tabla estamos viendo como un resumen general de las unidades de medida más usadas. Hay más, por supuesto, pero esas son como las más comunes y las que nos sirven principalmente para responsive design. Son unidades relativas o unidades de medida. Entonces aquí estamos viendo porcentaje. El porcentaje es una longitud referente al tamaño de los elementos del padre o del que lo contiene. Nos dice que el EM es una unidad relativa al tamaño de fuente especificada más cercana y REM es la unidad relativa al tamaño de la fuente especificada en el ancestro más lejano. Por ejemplo, hablamos de body o HTML. PX pues es un píxel, es la medida más usada, la más común, es la menor unidad homogénea del color que forma parte de una imagen digital. Y el el BW y BH, que es Viewport Height o Viewport Width, ¿qué significa? Es una unidad relativa porcentual con respecto al viewport. Ya vamos a ver qué es el viewport. Listo, el porcentaje. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tengo pues una maquetación completa. Tengo el header, el tamaño del ancho, el width del header en 100%. Es decir, 100% al que lo contiene, y como el que lo contiene es el body siempre pues ocupa toda la pantalla, por eso es de toda la pantalla. El contenedor principal, que es page, también lo tenemos 100%, y el footer 100%, pero los contenedores hijos del page tenemos un menú que ocupa el 20% y un content que ocupa el 80%. Los porcentajes se manejan de esta manera, como que el hijo, hablando de content, yo le pongo el porcentaje que quiero que tenga de acuerdo a su padre. En este caso su padre es page y el padre de page sería el body, por eso es que ocupa toda la pantalla. Si yo tengo un div dentro del contenedor y le pongo un porcentaje, él se va a mover de acuerdo o su tamaño va a ser de acuerdo a su padre. En este caso es content, o sea, el que lo contiene. Entonces así se manejan los porcentajes. La maquetación para el responsive design con porcentajes es súper buena porque ya les voy a mostrar un ejemplo en el navegador que se maneja de acuerdo al tamaño pues del padre, y si por ejemplo el viewport es más pequeño, más grande, se va a ir ajustando. Entonces eso es lo bueno del porcentaje, que es muy flexible y permite hacer responsive. El tamaño de fuente EM, como ya hemos hablado, es la unidad relativa al tamaño de fuente especificada más cercano. Aquí tenemos un ejemplo. Si por ejemplo en el nav yo tengo un tamaño de fuente de 16px y a su hijo, que es el UL, yo le tengo un M, y al hijo del UL, que es el LI, yo le puse 2M, y al hijo del LI, que es el A, yo le pongo 0.5M, ¿qué tamaños va a tener? Y por ejemplo también el link, el A, tiene un padding de 2M. ¿Qué tamaños va a tener? Esto teniendo en cuenta que el M es de acuerdo a la fuente del que esté más cercano. Pues aquí tenemos la respuesta. Como la fuente principal, que es el NAV, tiene 16, entonces su hijo, el 2M, va a valer 32, porque un M vale 16, o sea, el UL, el más cercano al UL, es el NAV. Como vimos, el M es el valor de la fuente. Entonces, un M sería 16 y aquí le están poniendo 2, entonces por eso es 32. El LI le puso un M porque es 32, porque el tamaño de fuente más cercano es el del UL y ya vimos que el del UL vale 32. El link. En el link es el 0.5M y vale 16. ¿Por qué? Porque el más cercano, en este caso es el LI, vale 32 y yo no estoy colocando un M, sino la mitad, 0.5M, por eso vale 16, la mitad de 32, 16. Pero ¿qué pasó aquí? Porque este padding, si yo le estoy diciendo que valga 2M, vale 32, si un M, según la teoría que estamos diciendo, si un M es 32, yo estoy diciendo que 2M, ¿por qué va a valer 32? ¿Qué pasa aquí? Pues que si el mismo elemento tiene un tamaño de fuente, en este caso tenemos que 1.5M vale 16px, entonces ahora para este padding la fuente que él va a tomar como referencia es la del propio elemento, y aquí un M vale 16, entonces 2M son 32. El REM.
El rem es la unidad relativa al tamaño de la fuente especificada en el ancestro más lejano. ¿Qué quiere decir? Sí, en el padre, en el último padre, en este caso puede ser HTML o body. Aquí tenemos un ejemplo en el que es HTML. HTML, la etiqueta HTML tiene un font size de 32 px. O sea, por lo general estas etiquetas no traen fuentes en sus fuentes especificadas en su código CSS que trae por defecto, pero pues cuando se va a trabajar con rem o con em, pues se pone un font size para que se cumpla toda la regla. Entonces aquí tengo el HTML que tiene un font size de 32 px, el body tiene un font size de 16 y ya el hijo del body, que es el UL, tenemos que vale 2em, el LI vale 2 rem, un rem y el link vale 1.5 rem. Vamos a ver qué significa todo esto y cómo se calcula. Entonces, el UL, que era 2em, vale 64. ¿Y por qué? Porque no es como en el em, que sería directamente al anterior, al padre, que sería body, sino al ancestro más antiguo, en este caso HTML. Sino al ancestro más antiguo, en este caso HTML, que es 32. Entonces, si un rem, en este caso, porque coge al ancestro más antiguo, es 32, entonces aquí 2 rem son 64. Tiene sentido para mí. Y el LI, lo mismo, es un rem, entonces es 32 porque toma el del HTML y el 1.5 rem es 16 por esta misma medida. Este sí se calcula por una sola unidad de medida, que es la del padre de todos. Esta maquetación para responsive design también es chévere porque pues simplemente se modifica como el tamaño del font size del HTML y listo. Como que se va calculando de ahí para abajo todo y no tienes que hacer cambios de uno por uno. Entonces por eso estas unidades de medida son tan útiles e importantes. Las de píxeles, que son las más comunes, que es la unidad homogénea de color que forma parte de una imagen. Esta es un pixel art, que es más o menos en lo que se compone internamente como las imágenes de pequeños píxeles, y pues ya lo sabemos trabajar. Ahora vamos a ver en el navegador un ejemplo de viewport height y viewport width. Entonces, vamos a activar aquí las herramientas del inspector de Responsive Design, que nos facilita dándole clic en la parte superior izquierda del inspector, donde están estas dos, como un celular y una tableta, y listo. Ahí nos sale. Por ejemplo, en este ejemplo, yo tengo el ancho de 100 viewport height. A ver, el viewport es el tamaño total de la pantalla. No, por ejemplo, si yo tengo un componente que de largo supera la pantalla, el viewport no me va a medir eso. El viewport solo me mide lo que me muestra la pantalla. Si la pantalla se reduce, el porcentaje del viewport se va a reducir. Entonces, en este caso, yo tengo aquí que el ancho sea 100% viewport height, entonces en este caso vale 1448. En esta herramienta de maquetación o de responsive que me facilita el inspector, yo puedo ver las medidas y el alto es de 19. Pero ¿qué pasa si yo amplío o reduzco estos tamaños? Cuando está con tamaño de viewport height o viewport width, es muy parecido al de porcentajes. Es lo mismo que si yo le pusiera aquí 100% de ancho, al yo reducirlo, pues él se va a ajustar. Pero pues el de viewport width, que es viewport ancho, se ajusta de acuerdo al tamaño que tenga la pantalla, el viewport de mi pantalla, aplicación, navegador. Entonces así se va ajustando y aquí me va saliendo pues la medida, el tamaño nuevo que tiene, y miren que esto se va ajustando porque está maquetado de esta manera. Vamos a ver un ejemplo aquí con iPad Pro, lo mismo. Entonces es muy chévere aprender sobre estas unidades de medida para trabajar súper bien el responsive en caso de necesitarlo. Ahora bien, vamos a hablar de colores. Se pueden presentar con palabras claves que son las que hemos visto durante el curso, las que manejamos por lo general, que el red es el rojo, que la palabra blue es azul, que transparent pues es para poner transparente un elemento. Entonces CSS tiene unas palabras claves, tiene un límite también para estas palabras claves en caso de los colores. Los colores también se pueden utilizar usando hexadecimal o usando RGB o RGBA.
¿Qué es un hexadecimal? Es esto que tenemos acá en el ejemplo. Voy a explicarles más o menos qué es. Pues este hash con 6F es el blanco y este hash con 6 ceros es el negro. ¿Por qué? Porque como vemos acá en el ejemplo, esto es lo que compone el hexadecimal. Son números del 0 al 9 y letras de la A a la F. Entonces, el 0 es el valor mínimo o el menor valor. Entonces, por eso es más oscuro si lo ponemos todo en 0. Y la F es el máximo valor. Entonces, como la máxima luminidad y por eso es que es el blanco. En una composición hexadecimal también podemos ver que está compuesto también por RGB. Por ejemplo, cómo se organiza cada parte del hexadecimal. Que las primeras dos significa el rojo, que las del centro es el verde, el color verde, y las del final es el color azul. Entonces, bueno, se me pasó a mencionar que si yo en un hexadecimal tengo todos aquí mis números iguales, puedo resumirlo en poner solo 3F y va a ser lo mismo, poner 3 ceros y va a ser lo mismo. Si en los 3 hash o en las 3 divisiones del hexadecimal es lo mismo en los dos, pues puedo simplemente poner los 3 y va a ser lo mismo. Entonces, como vemos, en la primera parte, los primeros dos es el rojo, la mitad, los dos de la mitad es el verde y los dos del final es el azul. Igual, eso es lo que significa RGB. R de rojo, G de green, perdón, R de red, G de green y B de blue de azul, RGBA. Y el RGBA es con al final alfa, que es como para ponerle una transparencia al color, un código de transparencia. Aquí tengo como unos ejemplos visuales para que puedan entender el RGB. El RGB, como les comentaba, significa rojo, verde, azul, y el RGBA es alfa, el último, la A, y es para ponerle transparencia. Entonces aquí tengo como un videito de cómo se calculan en base como a un cubo de colores. Aquí en la esquina sería el 0, que es el blanco, y allá en el otro extremo estaría la F. Y en los restos en los demás extremos están por los otros códigos de colores, y por eso es que en un RGBA ustedes ven diferentes números de la composición de un RGBA, pues los números significan colores de acuerdo como a un plano en 3D. Vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos, entre RGBA y RGB. RGB es un formato de 3 canales que contiene datos para rojo, verde, azul, y RGBA es un formato de 4 canales que contiene datos para rojo, verde, azul y alfa. El canal alfa no tiene otra utilidad más que hacer que el color sea transparente, opaco o parcialmente transparente o translúcido. Eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Creo que hacía falta como una pequeña claridad en unidades de medida y en colores, para que cuando lo veamos más adelante en proyectos pues ya estemos un poco más claros. Voy a de pronto ya en una práctica ahondar un poco más sobre RGBA, pero eso es todo por este video. Feliz día.